Para mí, el significado sería su enorme influencia en la historia de la literatura mundial, que básicamente un periodista hoy me hizo la pregunta, ¿cómo se puede imaginar la literatura sin Cervantes? ¿Cómo habría sido si él no hubiera inventado, como yo digo, la ficción? Y yo le dije, básicamente es imposible imaginarse la literatura, la historia de la literatura sin Cervantes. ¿Cómo? Porque no es simplemente cuestión de lo que tenemos de Cervantes, sus obras, sino todo el lineaje, ¿no? de gente que básicamente pide prestado directamente de Cervantes, pero que han creado su propio arte a base de lo que él, de su influencia. Así que un mundo sin Cervantes sería también un mundo sin Flaubert, sin Fielding, un mundo sin Marcel Proust. ¿Cómo se puede imaginar eso? También se tendría que imaginar quizás un mundo sin Descartes, o por lo menos sin algunos de los pensamientos más profundos cartesianos. Así que difícil. Cervantes era un veterano de guerra que se sentía orgulloso por su experiencia como soldado y por las heridas que había recibido en la batalla de Lepanto, pero sin embargo no era una persona militarística, todo lo contrario, creo que una persona empatética y hasta cierto punto pacifista. Yo creo que Cervantes es un autor de extraordinaria relevancia para lectores hoy día en Estados Unidos, ¿no? Porque Cervantes escribió su obra maestra en un momento en que el Imperio Español había entrado en crisis política, crisis militar, crisis económica, crisis social. Y en cierto modo, bueno, Don Quijote es una obra filosófica, pero también es una reflexión sobre qué es lo que pasa cuando un gran poder entra en crisis y empieza a dudar de sí mismo. Y entonces yo, por mi parte, no puedo pensar en un autor más relevante para estadounidenses hoy que Cervantes, ¿no? Precisamente porque yo creo que la España de 1600 es en cierto modo un espejo distante, como decía Barbara Tuchman, de los Estados Unidos de hoy en día. La influencia filosófica de Cervantes tiene que ver con su capacidad de cuestionar, o por lo menos hacer a sus lectores cuestionar cuáles son las condiciones de lo que nosotros percibimos como la realidad. Interesantemente, la palabra realidad se empieza a usar precisamente un par de años después de la publicación de Don Quijote. Es decir, que está entrando dentro de la cultura con una conciencia de que hay algo como realidad que se puede separar, hay perspectivas que se pueden cambiar y que tu realidad puede ser otra cosa que la mía. Eso es profundamente distinto a la concepción, digamos, del mundo que existía antes. Así que tiene un impacto enorme esta habilidad de cambiar de perspectiva dentro del ámbito del cuadro, de un marco narrativo, como hace Cervantes. Provoca nuevas preguntas. Tenemos aquí una obra que ha realmente sobrevivido el tiempo. Es una obra que siempre se ha leído. No es como algunas obras de literatura que desaparecen y luego hay que volverlas a describir. No, el Quijote fue popular en su época y se ha leído desde el momento de su publicación y cada generación ha sabido leerla de una nueva manera. O sea, es un verdadero clásico en el sentido que constantemente revela nuevas verdades, nuevas posibilidades de interpretación y sigue hablándonos, ¿no? En nuestro momento, hoy en día. No es una reliquia. Espero que ahora que con la publicación de la traducción de Edith Grossman de las novelas ejemplares, esas novelas se lleguen a conocer en el mundo angloparlante, que son muy poco conocidas y que se deberían conocer. Tenemos realmente un autor extraordinariamente diverso, un autor que escribió en varios géneros y en todos los géneros innovaba, en todos los géneros experimentaba y en todos los géneros nos dejó con obras perdurables, ¿no? Que todavía funcionan, sea en el teatro, en la novela, en la poesía. Para mí mi favorito es El coloquio de los perros, ¿no? Este diálogo entre dos animales que hablan como animales de la vida en general y que en ciertos modos podría ser un cuento de Borges, ¿no? Tiene ese tipo de modernidad. Las novelas ejemplares merecen ser leídos ahora. Yo también estoy de la opinión, creo profundamente, que su obra póstuma
los trabajos de Priscillis y Segismunda también se debe traducir de nuevo en una versión nueva, viva, inglesa, para que se lea también. Su teatro también, el teatro que publicó durante los últimos años de su vida, es un teatro sumamente importante. Se dice que quizás fue un teatro que él ni siquiera intentó traer a la escena, sino que fue un teatro crítico, un teatro para pensar y para leer. También sumamente importante de leer. Cervantes era un autor que podía escribir en muchísimos diferentes registros lingüísticos, ¿no? Y entonces nos ha dejado toda una enciclopedia del lenguaje del siglo de oro español, y yo creo que ha tenido una influencia tremenda en el español de ahí en adelante. Una de las cosas que Cervantes podía hacer es que podía escribir poesía intencionalmente mala, ¿no? O sea, sus obras están llenas de poemas por malos poetas, y escribir un poema malo que, o sea, es malo por diseño, o sea, que tiene algo bonito en precisamente su fealdad o su falta de ritmo o sus metáforas incompetentes, eso yo creo que es un verdadero talento, ¿no? Nosotros, cuando usamos la palabra ficción, tenemos ciertas expectativas, ¿no? Que tienen que ver con la calidad de la presentación de los personajes, que son personajes con los cuales podemos identificar o rechazar, pero tenemos una cierta relación de afecto con esos personajes, lo cual quiere decir que ficción requiere no solamente el hecho de que el relato no sea verdadero, sino que a la misma vez que no sea verdadero, tenemos una relación como si fuera verdadero. Y esa complejidad lo inventó Cervantes.